su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi... Buenos días. El Señor bendiga a toda la grande audiencia que tenemos en este canal de televisión 55.7 para Dallas y Fort Worth y 51.2 para Houston, Texas. Un saludo a toda la audiencia también de la 990 AM para todo Dallas Fort Worth aquí en el estado de Texas, y un saludo grande y caluroso también para toda la audiencia que tenemos en el internet. Hoy, por la gracia de Dios, tenemos la vida otra vez y queremos comenzar nuestras actividades buscando a Dios a través del estudio de la Biblia. Sean todos bienvenidos. Les presento a mi hermano José Luis Puente, quien estará conmigo hoy presentando esta lección. Buenos días y bienvenido. Gracias, pastor, por la invitación. Buenos días a toda la audiencia. Queremos desearles que durante este día la paz de nuestro Señor Jesucristo los acompañe a donde quiera que vayan, y queremos agradecerles por escoger en este programa del repaso de la lección para edificarse espiritualmente. Queremos hacerles saber que nos da mucho gusto que nos acompañen y les deseamos que puedan ser bendecidos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y como siempre nosotros nos arrodillamos para pedir la dirección de Dios antes de estudiar. Y usted ahí en su casita, si puede hacerlo, arrodíllese. Y si no, pues solo acompáñenos así con el pensamiento. El hermano José Luis va a hacer esta oración. Claro que sí, vamos a orar. Querido Padre Celestial, que tu morada está en los cielos, te damos las gracias, oh Padre, por darnos la oportunidad de este nuevo día de vida. Gracias, Padre, por tu palabra. Te agradecemos por las infinitas bendiciones que nos has dejado en ella. Gracias porque nos has dado una guía para poder vivir mejor, Padre, y para poder ser unos mejores hijos tuyos. Te rogamos que nos unjas en este día, en este repaso de la lección con tu Santo Espíritu, y que podamos hablar solamente palabras que provengan de ti, oh Padre. Te damos las gracias por todo, por nuestra audiencia. Te rogamos que donde quiera que se encuentren, tú los bendigas y que tus palabras puedan llegar hasta su corazón. Te lo rogamos todo esto, Padre, en el dulce y bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. En nuestra preparación para ser trasladados al cielo, hoy vamos a estudiar una lección que trae por título El carácter de Enoc. ¿Qué les parece? El carácter de Enoc. Y según el versículo de memoria, ¿qué clase de carácter habrá tenido Enoc, hermano José Luis? Sí, bueno, pues para contestar esa pregunta les invito que busquemos en Primera de Tesalonicenses 5:23. Ya que lo tengamos listo, dice así: y el mismo Dios de paz os santifique enteramente, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir, pastor, lo que yo entiendo, lo que dice este versículo es de que debemos de tener una mente, un carácter santo. Debemos de sujetarnos a todo lo que nuestro Dios nos ha dejado en su palabra, como sus mandamientos, todos sus preceptos, y procurar llegar a la santidad. No cabe duda que este ha de haber sido el carácter que Enoc manifestó, un carácter santo. Amén. Es interesante que esta santidad debe ser completa. Esta santidad debe abarcar todo el ser, debe abarcar los pensamientos, debe abarcar los sentimientos,
debe abarcar la estructura de este cuerpo que Dios nos ha dado. Debe haber santidad por todos lados. Santidad en la forma de ver, santidad en la forma de hablar, santidad en la forma de pensar, en la forma de sentir, en la forma de comer, en la forma de divertirse. Hermanos, santidad completa es la que Dios quiere darnos. Y sin duda, este tipo de carácter que Enoc manifestó en su vida anduvo en torno a esto que acabamos de leer, en torno a la santidad. Pero, hermano José Luis, según el espíritu de profecía, ¿qué estará implicado en tener un carácter de esa naturaleza así, santo? Bueno, pues mire, aquí la lección trae este comentario en la Review en Herald del 3 de octubre de 1899 y dice así: si el corazón no está limpio de pecado, Cristo no puede habitar ahí. Esta es una gran verdad de que nuestro Dios nos pide que seamos completamente santos, porque Él mismo lo dijo, que prefiere que nosotros seamos calientes, no quiere que seamos tibios, prefiere que seamos calientes y no tibios. Entonces, y debemos de procurar ser de un solo pensamiento, de una sola forma de comportarnos, de vivir, y nos está pidiendo que seamos santos, y sigue diciendo, el uno o el otro debe ser el elemento de control, ¿verdad? Dice aquí que si el corazón no está limpio de pecado, Cristo no puede habitar ahí, y el uno o el otro debe de ser elemento de control. Es lo que nos dice el espíritu de profecía, pastor. Interesante, o nos controla el pecado o nos controla Cristo, uno de los dos. Pero, hermanos, es necesario que Cristo nos controle. El corazón debe estar limpio de pecado. Amén. Y en la medida en que permitamos que Cristo nos controle, eso lo vamos a lograr. Así que implicado en un carácter santo está, hermanos, el hecho de tener un corazón limpio del pecado, porque éste es controlado por Jesucristo. Y entonces, hermano José Luis, si Enoc llegó a tener en su vida un carácter como este, no cabe duda que entonces llegó a reflejar a Jesucristo, ¿no es cierto? Claro que sí, sí, yo creo que es el ideal también de nosotros, ¿verdad? Reflejar el carácter de Jesucristo. Así como Jesús también reflejó el carácter de su Padre, nosotros también debemos de andar como Jesús anduvo, ¿verdad? Caminando en los preceptos de su Padre. Y para ampliar un poco este punto, pastor, tengo otro párrafo del espíritu de profecía. Adelante. Que nos puede ayudar a entenderlo. Dice: la verdad debe santificar a todo el hombre, su mente, sus pensamientos, su corazón, sus energías. El verdadero cristiano participa de experiencias que producen santificación. Queda sin ni una mancha de culpa en la conciencia, sin una mancha de corrupción en el alma. La espiritualidad de la ley de Dios, con sus principios restrictivos, penetra en su vida. O sea que los mandamientos, pastor, deben de penetrar en nuestra mente, en nuestro carácter, y deben de hacernos mostrar los frutos del Espíritu, ¿verdad? Sigue diciendo: la luz de la verdad irradia en su entendimiento. La voluntad de Dios se ha convertido en su voluntad, pura, elevada, refinada y santificada. Su rostro revela la luz del cielo. Así como cuando Moisés subió con Dios para recibir los mandamientos y regresó con su
cara con mucha luz, pastor. Nosotros también, al estar en contacto con la palabra y con sus mandamientos de nuestro Dios, también los debemos de irradiar y mostrarlos a las demás personas que todavía no conocen a nuestro Dios. Así es. Sí. Y bueno, hermanos, en el día, digamos ya de hoy domingo, porque lo que hemos estado hablando hasta ahorita es la pura introducción de lo que fue ayer sábado, pero ya en el día de hoy domingo, entrando en materia en esto del carácter de Enoc, ¿a quién representaba Enoc, hermano José Luis? Porque el subtítulo dice reflejando a Jesús. ¿A quién representaba Enoc en su tiempo? A la gente a la cual él, pues a la gente en medio de la cual él vivió. ¿A quién Enoc representaba para ellos? Ok, pastor, pues mire, vamos a buscar en Hebreos 11:5 para poder contestar esa pregunta. Vamos a la palabra de Dios y vamos a encontrar que Hebreos 11:5 dice así: Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, pastor, aquí encontramos que no, aquí estaba representando fielmente el carácter de nuestro Dios. Amén. Algo que me gusta de este texto, hermano, es que dice que Enoc no fue hallado. Eso significa de que si no fue hallado es porque lo anduvieron buscando. Sí. Lo anduvieron buscando y no lo hallaron. La pregunta es ¿por acuerdo. qué lo buscaban? Porque había dado testimonio Ajá. de que él agradaba a Dios. En otras palabras, esta expresión que tuvo testimonio de haber agradado a Dios, lo que nos quiere decir es de que él había demostrado a la gente de su tiempo un carácter como el de Dios. De manera que, pues la gente quería sin duda estar con él. Y es que, por ejemplo, ¿qué esposa no va a querer estar con un esposo que refleje el carácter de Dios? ¿Qué esposo no va a querer estar con una esposa que refleje el carácter de Dios? ¿Qué hijo no va a querer estar con un padre o madre que refleje el carácter de Dios? Dígame, ¿qué compañero de trabajo no va a querer estar con uno de nosotros en la compañía si reflejamos el carácter de Dios? Entonces Enoc fue buscado, no lo hallaron, pero dice que él no lo hallaron porque ya Dios, ¿verdad?, se lo había llevado. Pero antes de que se lo llevara Dios, dice, había dado testimonio. Es decir, no había en él ninguna posibilidad de que la gente dijera, ¿cómo puede el Señor llevarse un hombre semejante como este? No había ninguna posibilidad de que dijeran eso, porque realmente era un hombre que dio testimonio de que agradaba a Dios. Eso no cabe duda de que es algo, pues, digno de que uno medite, que uno reflexione, porque Enoc fue un hombre de verdad en medio de la corrupción de su tiempo, que se destacaba por esto que las escrituras nos dicen, de dar testimonio de que agradó a Dios. Así que él representó a Dios a la gente de su tiempo. Amén. Pero ese Dios, hermano, a quien él representó, ¿cómo es él según 1 Pedro 1:15? Claro que sí, vamos a buscarlo. 1 de Pedro 1:15. 1:15. Y dice así la palabra de Dios: sino que así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir.
cómo es Dios según este versículo. Así como Dios es santo, nosotros también debemos ser santos, ¿verdad? Quiere decir entonces que Enoc, si él representó a Dios, a la gente de su tiempo, lo representó en su manera de vivir, que era una manera de vivir santa, así como Dios es santo. Es santo, claro. Interesante que sí. esto. Enoc representó a Dios en la plenitud de su santidad, porque él vivió así, de esa manera, apartado para el Señor, porque vivir en santidad no es otra cosa, hermanos, que vivir apartados para Dios, estar en el mundo, pero no ser del mundo, no dejar que las cosas de este mundo lo corrompan a uno. Un estado de santidad es un estado de estar dedicado a Dios. Y así Enoc vivió, así Enoc representó a Dios en toda la santidad. ¿Qué le parece a usted esta manera de vivir de Enoc? Es nuestro ejemplo, pastor, Enoc, porque nos ha permitido conocer y darnos cuenta de que nosotros podemos lograr también la santidad. Exactamente. Antes cuando yo estaba en el Israel moderno, nosotros teníamos la idea de que Dios, hasta que Jesús venga, vamos a ser transformados, y hasta ese momento tendríamos la santidad, pero la palabra de Dios nos enseña lo contrario, que nosotros podemos ser santos desde ya, desde el momento que nos ponemos en las manos de nuestro Dios. Y vemos todos los ejemplos que muestran la Biblia, pastor, podemos llegar también a la santidad. Exactamente. Pero para ampliar un poco, hermanos, esta forma de reflejar a Jesús por parte de Enoc, que fue reflejando la santidad de él, porque Dios es santo, ¿de qué modo también nos dice el libro de Éxodo que representaba Enoc el carácter de Cristo? ¿De qué maneras específicas él lo representaba? Según Éxodo 34:6. Claro que sí, pastor. Vamos a buscar Éxodo 34:6 para ver de qué modo representaba Enoc el carácter de Cristo. ¿Qué nos dice? Y dice así: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Aquí podemos ver, pastor, cómo Moisés, al ver la presencia de Dios, exclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Y ese es el carácter que nosotros, que Enoc, de que Enoc representó el carácter de Cristo. Y dice así, que es fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Bueno, hermanos, aquí nosotros miramos atributos, aquí nosotros miramos cualidades, aquí nosotros vemos cómo es Dios en verdad. Amén. Sí. Misericordioso, justo y verdadero. Y sin duda, si Enoc representó a Dios ante la gente de su tiempo, sin duda en su forma de vivir, Enoc debió haber reflejado estos atributos. Sin duda Enoc fue un hombre misericordioso con la gente. Fue un hombre justo, es decir, recto en su forma de vivir. Y fue un hombre también verdadero, es decir, verídico. Porque Dios, así es su carácter. Un Dios lleno de misericordia. Un Dios justo, un Dios recto, un Dios verídico. Por eso dice que cuando pasó Jehová, dijo: Jehová, Jehová,
fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Aquí está envuelto, hermanos, y si lo vemos en el contexto, estos tres elementos que he mencionado: la misericordia, la justicia y la verdad. Todo esto, hermanos, todo esto, Enoc lo reflejó en su vida. Porque el don de profecía nos dice cómo este hombre de Dios, vivió su vida, de manera que no cabe duda que fue un verdadero reflejo del carácter de Jesús. ¿Qué le parece si compartimos con la audiencia lo que ha sido revelado en el don de profecía acerca de esto? Claro que sí, pastor. Dice así en la Review en Herald del 29 de abril de 1875. Enoc llegó a ser tan puro en carácter que el Señor le comunicaba su voluntad y mediante santa visión le revelaba los grandes acontecimientos relacionados con la segunda aparición de Cristo y también la maldad que prevalecería justo antes del fin. Podemos ver, pastor, aquí cómo fue tanta la relación tan cercana de Dios con Enoc, que le revelaba sus secretos. Y podemos apreciar, uno cuando revela sus secretos a alguien es porque le tiene mucha confianza. Exacto. Mucho amor, y sabe que esa persona, cuando usted le revela sus secretos, que no le va a fallar. Y esa era la relación que aquí describe la sierva de Dios que tenía Dios con Enoc. Dice: Enoc fue un fiel predicador de justicia y buscó apartar a los hombres de la transgresión de la ley hacia la obediencia fiel. Caminó con Dios 300 años, dando al mundo un fiel ejemplo mediante una vida pura y sin mancha, la cual estaba enmarcando contraste con aquella generación rebelde y voluntariosa que se jactaba abiertamente del desprecio de la ley de Dios. Tremendo. Podemos apreciar, pastor, de que Enoc caminó con Dios, respetó sus mandamientos, anduvo con Dios, guardando todos sus preceptos, y de esa forma él quiso dar testimonio a las demás personas, más bien dio testimonio y les dejó su ejemplo, así como también nos lo ha dejado a nosotros. Esta declaración de la sierva del Señor, que habla de Enoc como fiel predicador de justicia y que buscó apartar a los hombres de la transgresión de la ley hacia la obediencia fiel, está muy a tono con lo que leímos en Éxodo 34:6, donde cuando Dios le mostró el carácter o le mostró la gloria a Moisés, lo que le dijo fue: mira, ¿quieres ver mi gloria? Y entonces le dijo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, santo para la ira, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Es decir, este es mi carácter, esta es mi gloria. Y digo que está a tono lo que dice la sierva del Señor, porque estas cualidades o este carácter que el Señor manifestó aquí a Moisés, lo hizo allí en el monte Sinaí. Lo hizo allí donde le dio las tablas de la ley de Dios. Lo hizo allí donde la justicia que demanda dicha ley, pues estuvo envuelta. Por eso es que decía que misericordia, justicia y verdad son características de Dios. Y Enoc, para poder de alguna manera que la gente de su tiempo creyera en Dios, sin duda reflejó todo esto en su vida. Y el don de profecía lo ha aquí confirmado cuando dice que como fiel predicador de justicia buscó apartar a los hombres de la transgresión de la ley hacia la obediencia fiel. En otras palabras, tenemos aquí a un hombre que, reflejando el carácter de Cristo, no solo fue misericordioso con la gente, no solo fue un hombre verídico, es decir, un hombre verdadero, sino que también fue un hombre que predicó acerca de la justicia. ¿Por qué? Porque él, hermanos, por la gracia de Dios,
obedeció esa ley que demanda justicia. Esa justicia que es la justicia por la fe en Jesucristo. Interesante cómo él dice de que él buscó ser un ejemplo mediante una vida pura y sin mancha en aquella generación rebelde y voluntariosa que se jactaba abiertamente de su desprecio a la ley de Dios. Él, como fiel hijo del Señor, que lo amaba, le mostraba cuánto lo amaba, obedeciendo aquella ley de Dios. Bueno, así como Dios era grande en misericordia y verdad, así como Dios era verídico, digno de confianza, Enoc también se dedicó a vivir de esa manera. Y bueno, hermanos, creo que nosotros deberíamos ahora pensar, y si yo quiero ser trasladado al cielo como Enoc, no debería igualmente dedicarme a buscar de alguna manera que se refleje en mi vida el carácter de Dios, así como Enoc se lo propuso. En la Biblia nosotros encontramos que se puede, hermanos, que se puede lograr eso, porque no aparece reflejado solamente que Enoc fue el único que se encargó de vivir de esa manera. Hay otros personajes que, aunque no se los ha llevado Dios al cielo, vivieron de una manera que han quedado en las Escrituras como héroes de la fe. Vamos a ver algunos, ¿qué le parece, hermano? Claro que sí, Otros pastor. personajes que reflejaron también en su vida, reflejaron a Cristo. Claro que sí, pastor. Y para esto vamos a buscar en Hebreos 11. Hebreos 11:4. Hebreos 11:4. Y dice así. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Y luego, Mire lo que dice acerca de Abel, ujú, que también dice dio testimonio. sí, Es decir, este es otro personaje que en su manera de vivir le demostró a la gente, dice aquí, que era un hombre justo, un hombre Sí. recto, un hombre que reflejó la justicia de Cristo en su vida. Porque un hombre justo es un hombre que refleja la justicia del Señor en su vida, esa manera recta de vivir que demanda la santa ley de Dios. Este hombre, Abel, dice que la vivió, pero sostenido por la gracia de Dios, porque nadie puede satisfacer las demandas de justicia de la ley de Dios por sus propios méritos, es por la gracia de Cristo. Y aquí encontramos que Enoc lo hizo, y Abel ya ve. da testimonio de que también lo hizo. Pero ¿quién más? Bueno, vamos a buscar ahora en mismo Hebreos 11, ahora en el versículo 7, dice que por fe Noé, siendo advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. ¿Qué le parece esta forma de vivir de Noé? Es otro gran testimonio para nosotros, ¿verdad? Que por la fe Dios le creyó a Dios, ¿verdad? E hizo la arca, y fue para que salvara también a su casa. Exactamente. Y note usted cómo Noé también, pues, dice, fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Como también él vivió de una manera justa, vivió de una manera recta, vivió en medio de la corrupción de su tiempo de una manera peculiar, única, basado en la justicia que demanda Dios
Así vivió este hombre. Testificó a la gente de su tiempo de que en su vida, pues, se reflejaba el carácter de Dios también. Porque Amén. cada vez que aparece la palabra justo en Abel como en Noé, eso no es otra cosa que una característica de Dios. Dios es justo, Dios es justicia. Y aquí tenemos que Abel fue un hombre justo, Noé fue heredero de la justicia. ¿Y de Abraham? Sí. ¿Qué se dice de Abraham? De Abraham, busquemos ahora también en Hebreos 11:8. Y dice, por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Entonces, ¿cómo caminaba Abraham? Por fe, ¿verdad? Caminó por fe, creyendo, aún sin saber a dónde iba. Él creyó lo que Dios le había dicho y sin preguntar se decidió y salió. Y si usted nota, hermano, este hombre obedecía. Perdón, este hombre no solo tenía fe, sino que obedecía también. Porque dice, Así es. siendo llamado, obedeció. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Así que nosotros encontramos cómo va aquí entrelazada la justicia, la fe y la obediencia. No, pues sí. Todas estas cosas son reflejos del carácter de Jesús. Jesús Amén. fue justo, Jesús fue obediente, Jesús fue un hombre de fe. Estos hombres de Dios, como lo son Abel, Noé, Abraham, Enoc, estos hombres, hermanos, reflejaron la justicia de Cristo en su vida, reflejaron las características de Cristo en su vida, hombres justos, hombres rectos, hombres obedientes, hombres, hermanos, que verdaderamente en su tiempo pudieron mostrar lo que Dios había logrado hacer en ellos. Y bueno, nosotros entonces vemos de que estas personas nos dicen a nosotros que se puede. Y como decía mi hermano José Luis Puente, no es asunto de que se va a poder, sino que se puede. Porque lo que nos han enseñado a veces en la iglesia es que eso se va a poder. Es decir, cuando Cristo venga, es que entonces vas a poder hacer todo esto que estamos diciendo. No, todas estas personas lo hicieron en vida. Todas estas personas lo reflejaron antes de que Cristo venga. Antes de que Enoc fuera llevado al cielo, reflejó todo esto, hermanos. Así que hay que tener cuidado con esas falsas enseñanzas que nos dan algunos pastores de que para justificar el pecado, aquí entonces nunca puedes ganar la victoria. Claro que la podemos ganar. Si no la hemos ganado, es porque nosotros no hemos sometido completamente nuestra voluntad a Jesús. Pero aquí nosotros miramos, hermanos, que estos hombres reflejaron a Cristo en su vida, en ese atributo como es la justicia y la obediencia y la fe. Pero bien, al final de los días, antes de que Cristo venga, ¿qué se dice también, hermano, acerca de los que estarán vivos? ¿Será que estos también reflejarán el carácter de Cristo en sus vidas, tal como lo hicieron Enoc, Abel, Noé y Abraham? Creo que sí, pastor. Para ver esta pregunta vamos a buscar en Apocalipsis 4:1. 14:1. Sí, 14:1, perdón. Y dice así: miré y he aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. El nombre. Tenían escritos el nombre del Cordero y el nombre de su Padre en la frente. en las frentes, sí. Esta expresión nombre es una manera de referirse al carácter de Dios. Muy Esto de bien. tener escrito el nombre de Dios y de Cristo en la frente, no es que nos vamos a poner un letrero, ¿verdad? No es que vamos a dar un letrero que dice aquí en la frente Cristo o dice Dios, sino que nombre en la Biblia es una referencia a lo que es el carácter.
Y nosotros miramos aquí que los 144,000, estos tienen el carácter de Cristo y de su Padre en su frente, en el sentido, hermanos, de que lo han asimilado, lo han comprendido y por lo tanto lo han reflejado. Porque estos 144,000 son los que estarán vivos cuando Jesús venga. Y es interesante cómo de ellos también se dice que reflejarán el carácter de Dios. Lo mismo que lo hizo Enoc, lo mismo que lo hizo Abel, lo mismo que lo hizo Noé, lo mismo que lo hizo Abraham, va a suceder con los 144,000 que son los que estarán vivos. De manera, hermano José Luis, que si usted y yo estamos vivos cuando Jesús venga, pues seremos de los 144,000, no cabe duda. Pero no también se esperará de nosotros otra cosa, sino que reflejemos el carácter de Cristo. La gente va a mirar que llevamos el nombre de Dios en nuestra frente. Pero por supuesto, hermano, que eso debe ser ahora, desde ya. ¿Verdad? Sí. Bueno, nosotros hemos visto entonces que muchos personajes han hecho, o mejor dicho, otros personajes han hecho lo que hizo Enoc con su vida. Y el don de profecía tiene una nota que sería bonito compartirla. Creo que sí, pastor, dice así: nuestra elevada vocación, página 280. El espíritu que poseía Enoc, José y Daniel puede estar con nosotros. Podemos extraerlo de la misma fuente de fortaleza y desarrollar la misma capacidad de autocontrol, y las mismas gracias brillarán en nuestras vidas. Amén. Que esto nos hace, pastor, tener felicidad, porque también la sierva de Dios nos confirma que podemos alcanzar la misma fortaleza, el mismo carácter que tenía Enoc, nosotros también. Amén, así es. Qué bonito termina la lección, hermanos, entonces dándonos ánimo. La lección termina diciéndonos que igualmente nosotros podemos poseer ese carácter de Dios, como lo poseyeron estos hombres. ¿Por qué? Porque lo podemos extraer, dice, de la misma fuente de fortaleza, y ese es nuestro Dios. Así que Dios nos ayude para que hoy en este día, la gente pueda ver en nosotros que somos misericordiosos, que somos justos, que somos verdaderos, que somos obedientes, que somos personas de fe. Que la gente pueda verlo, hermanos, en nuestra manera de vivir. Que podamos verdaderamente, en ese carácter que reflejemos de Dios, indicarle a la gente que es posible. Que es posible dejándonos guiar por el Señor, que es posible sometiéndonos a su voluntad. Y hermanos, no se nos olvide que así debemos mantenernos hasta el día final, cuando siendo parte de los 144,000, si es que estamos vivos, igualmente será una característica que se mirará por todas partes en nuestra vida. Dios nos ayude para que reflejemos a Jesús tal como lo hizo Enoc. Oramos y le pedimos a Dios que nos ayude. Claro que sí, Vamos a pastor, arrodillarnos vamos a nosotros aquí. arrodillarnos. Voy a hacer la oración. Padre Celestial, muchas gracias por hacernos ver cuáles son tus características, cuál es, Señor, tu personalidad, cómo tú, oh Padre, nos has mostrado que eres santo, que eres misericordioso, que eres justo, que eres lleno de misericordia y en verdad. Señor, nosotros te rogamos que nos ayudes para reflejar estas características en nuestra vida. Te pedimos que nos ayudes para que la gente también, Señor, pueda ver de que en la manera de vivir damos testimonio de que te agradamos viviendo de esa manera.
Ayúdanos, Señor, como ayudaste a Enoc a vivir así. Ayúdanos como ayudaste a Abel, a Noé, a Abraham. Ayúdanos, Padre, a reflejar ante todas las personas lo que tú has hecho con nosotros, que has transformado nuestro carácter. Amén. Nos entregamos a ti ahora, nos sometemos a tu voluntad y te pedimos, Señor, que cambies nuestra vida, Amén. que nos volvamos hombres, mujeres justos, misericordiosos, verídicos, dignos de confianza. Oh Señor, ayúdanos, ayúdanos para que otros puedan ver a ti en nosotros. Amén. Gracias, ayúdanos a que este día lo hagamos mientras nos dedicamos a las diferentes actividades. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y